Mis amados hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Déjenme checar de una vez el volumen. Bueno, estamos en volumen. A veces me dicen personas que no se escuchan. Y espero que tengas un excelente fin de semana, que pues estés meditando en la palabra de Dios, aprendiendo día con día y cambiando tu mente y tu corazón. Es muy necesario que entendamos a escuchar la Biblia, hermano, que empecemos a entender la Biblia y empecemos sobre todo a buscar al Señor cada día. Mire, uno de los pasajes que me encanta de la Escritura y que hoy vamos a meditar en esa parte, cómo la palabra de Dios nos da seguridad al alma y nos trae una paz increíble cuando nosotros la empezamos, hermanos, a aplicar a nuestras vidas. Está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 al 4. Y recuerdo que contábamos este corito cuando yo era estudiante del seminario y me encantaba. Muy precioso, traía una paz, un contentamiento a tu vida y sobre todo por lo que menciona, que es muy enfático. Dios aquí da una promesa, hermanos, y precisamente es una promesa, escúcheme usted, de paz a tu alma. Pero para que esa promesa se dé, tú tienes que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. No solamente que Dios cumpla, Él siempre va a cumplir sus promesas, pero también espera que tú desees hacer su voluntad. Y esta porción es muy enfática en lo que dice. Vamos a imitar solamente en estos dos pasajes de Isaías capítulo 26 versículos 3 al 4. Y de verdad debemos de comprender, hermanos, en su totalidad, que solamente Dios nos puede dar la paz a nuestra vida y sobre todo cuando nosotros empezamos a obedecer y empezamos a buscar de su presencia y sobre todo las cosas que Él quiere. Ponga atención. Ve aquí cómo Dios se compromete a darnos esa paz, pero siempre y cuando nosotros nos atrevamos a poner por obra la palabra de Dios. Escuche lo que dice. Dice, tú guardarás en completa paz. Tú, quien Dios, guardará en completa paz. No una paz a medias, es una paz plena a nuestro corazón. Dice, tú guardarás en completa paz aquel, fíjese, no todos realmente, porque no la buscan, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y esto es cuando la palabra de Dios queda captada en nuestra mente y empezamos a aplicarla y a meditar en ella. Tú, Señor, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros perseveramos en la palabra del Señor, obviamente tenemos las herramientas necesarias, hermanos, y tenemos esa bendición, la bendita palabra de Dios que nos da esa calma a nuestra alma. David mismo decía en el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido. Señor, si tu palabra no hubiese sido la delicia de mi alma, en la cual medito, en la cual pienso, en la cual analizo, cuando yo hubiera estado en aflicción, me hubiera venido abajo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se vuelve una delicia, hermanos, a nuestra vida. Y cuando estás pasando por un momento de aflicción, un momento en el cual necesitas tranquilidad en tu mente, en tu corazón, la palabra de Dios te da seguridad y paz. Pero aquí la responsabilidad es tuya y es mía, el guardarla. Guardarla no abajo de un librero, guardarla en una parte donde tú la puedas, no, guardarla en tu corazón. David mismo decía, con qué limpiará la persona, el joven su camino, con guardar tu palabra. Y después él mismo mencionó, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es interesante esta parte. Fíjese, tú Dios guardarás en completa paz. Hermanos, cuando tenemos esa completa paz en Dios, la vamos a tener precisamente porque estamos meditando en su palabra, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La prioridad de nuestra vida, levantarnos, es Dios. Las decisiones que queremos tomar es en base a Dios. Queremos actuar en base a lo que Dios nos pide, no de acuerdo a nuestro deseo. Entonces, en verdad, empezamos a guardar la palabra de Dios en nuestra vida. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Recordemos un poco el Salmo 1, que nos dice. Empieza con la bienaventuranza de aquellos que no estuvieron con escarnecedores, con burladores, ni en silla de pecadores se han sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche, y en la ley de Jehová está su delicia.
y ve ahí un resultado. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero aquí hay una razón importante en este versículo, versículo 3, cuando dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y vea la razón por la cual Dios nos da esa completa paz, y cuando estamos en esos pensamientos perseverando en Él, dice, porque en ti ha confiado. La palabra de Dios, al llenar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nos lleva a confiar. Y de verdad debemos de creer a Dios lo que Él nos ha dicho y nos menciona en su palabra. Esa paz viene, hermanos, porque precisamente estás leyendo y estás creyendo lo que Dios dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y esta es la razón importante, porque en ti ha confiado. La palabra de Dios, al estar meditando en ella, nos lleva a confiar. Sobre todo, aquel que la ha dicho, que es Dios, tenemos que creerla. Y lo que Él nos menciona es una realidad y que se va a cumplir a su tiempo. Por eso es importante que tú tengas esas herramientas necesarias a través de la palabra. Pero si no te alimentas diario, si no lees, créame, en la mañana yo meditaba en varios pasajes y puse algunos pensamientos, obviamente con versículos, de Lamentaciones capítulo 3. Es interesante que a veces no disfrutamos la misericordia de Dios, no la valoramos, no valoramos ni la gracia de Dios. Porque vivimos tan a prisa, vivimos en este mundo que queremos casi comernos sin pensar que en este mundo va a pasar en cualquier momento. Pero dice también el 4, el mandato que te da. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, por siempre. Confía en Jehová por siempre. Hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra no te va a dejar, ni te va a desamparar. Por eso todos los días tú tienes que levantarte y darle gracias a Dios, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Con amor eterno, un amor que no se mide, un amor que no lo puedes comparar. Dios te ha amado, por tanto, por esa razón de ese amor, te ha extendido su misericordia cada día. Y es interesante lo que dice el 4, confiad en Jehová perpetuamente, por siempre. Ni dudes ni un momento de que Él está contigo. Y vea la razón, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confía en Dios, de Él viene tu fortaleza. ¿Cómo vas a fortalecer tu corazón y tu mente? A través del poder de Dios. Es interesante lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 10, hermanos. Y nos habla de la armadura de Dios. Pero antes de ponernos la armadura de Dios, fíjense lo que tenemos que hacer. Quiero leerle esa porción. Está hermosa y es una porción que me encanta. Pero fíjense lo que dice Pablo. Antes de ponerte la armadura de Dios, tienes que hacer esto. Por lo demás, por lo que vengo diciendo, decía Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú no estás fortalecido en Dios ni en su poder, no vas a poder vencer. Tú puedes ir, ponerte toda la armadura, pero estar vencido aquí y aquí. Pero tienes que fortalecerte en tu corazón, y en tu mente, sabiendo quién es Dios, quién está de tu parte, y sobre todo que toda la fortaleza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tu fuerza. Por eso Pablo decía que no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos como si, bueno, esto lo hice por mí, ¿no? Dice Pablo, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad procede de Dios, hermanos, día con día. Por eso es importante que entendamos esta parte. 2 versículos sencillos, pero muy relacionados con toda la Biblia. Dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Pese a todas las circunstancias que puede estar pasando, tu confianza debe estar en Dios. Y sobre todo, tu meditación continuamente debe ser en la palabra de Dios. Muchas ocasiones no comprendemos la magnitud de lo que estamos leyendo. Y a veces solamente repetimos y repetimos. Pero fíjese, la condición que Dios le da a Josué para que él pueda prosperar en muchas cosas, fíjese lo que le dice en el versículo
en el capítulo 1 de Josué, versículo 8. Un pasaje que lo tenemos constantemente repitiendo. Pero vamos a ver una frase muy interesante que te dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces. Y en este versículo le da una indicación muy precisa, hermanos, y es lo mismo. Precisamente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay que perseverar en la palabra de Dios, en lo que Dios pide. Y aquí Josué le da algo muy extraordinario con lo cual yo quiero terminar. Fíjese lo que dice. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué está diciendo? Vas a estar hablando de él. ¿Qué cosa? Este libro de la ley. Nunca se aparte, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjese, ¿cuál es el propósito de meditar, de pensar en lo que Dios quiere? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que lo pongas por obra. Ok, fíjense interesante. ¿De qué me sirve meditar? ¿De qué me sirve? Bueno, al meditar empiezo a discernir y tengo que poner por obra lo que Dios dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, hay una razón importante por la cual yo debo de empezar a hacer esto. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Dice el pasaje. Porque entonces que cuando medites en ella, estés pensando, analizando y poniéndola por obra, entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las decisiones que tomamos, ¿en base a qué las tomamos? Los consejos que pedimos, ¿en base a qué los queremos pedir? Si son en base a la palabra de Dios y tú quieres obedecer a Dios, aquí está el indicante. Dice que para que hagas, y dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿por qué no prospera tu camino? ¿Por qué no te salen las cosas bien? Yo te preguntaría, ¿qué tanto estás meditando? ¿Qué tanto estás aplicando la Biblia? ¿Qué tanto estás disfrutando de esa paz de Dios? ¿Y qué tanta confianza tienes día con día que te levantas de quién es Dios y la forma que Él hace la obra en nuestras vidas? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Él está la fortaleza. No hay otra cosa. Las cosas materiales no te dan fortaleza. Las cosas de este mundo no te dan eso. Es un lleno, pero vacío, prácticamente. Y hermanos, en serio, aprenda usted a confiar en Dios. Aprenda. Si Dios le dice que Él va a guardarlo a usted en completa paz, Dios lo va a hacer. Pero usted necesita meditar. Usted necesita guardar la palabra de Dios para que esto se cumpla. Porque al meditar y guardar la palabra de Dios le va a dar seguridad a su alma y corazón. Pero si no medita, hermanos, usted va a ser presa fácil del afán, la ansiedad de tantas cosas. Y Dios no desea eso. Así que esta noche, este es nuestro devocional, el cual nos damos cuenta que la palabra de Dios da seguridad y paz al alma. ¿Quieres esa seguridad? Empieza a aplicar la Biblia. Dios te dice, yo te voy a guardar en completa paz. Pero tienes que meditar en mis caminos, tienes que obedecer, tienes que aplicar la palabra de Dios. ¿Sencillo? Sí. ¿Difícil? Sí, para mucha gente que no quiere aplicar las cosas. Dice, este es el amor a Dios. ¿Cómo mostramos el a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. Ese pasaje grábatelo. Grábatelo porque te desarma y te dice, mis mandamientos no son gravosos. Se vuelven gravosos cuando tú quieres hacer tu propia voluntad, que se convierte en desobediencia y en necedad. Así que hermano, te invito este fin de semana a meditar en la palabra de Dios y a disfrutar de esa paz plena que Él solamente da y que promete darte si tú empiezas a aplicar la palabra de Dios. Te invito ahora, Padre, gracias de verdad por este día. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por este fin de semana que nos permites disfrutar, Señor, como tus hijos, como familia, como miembros de tu cuerpo, Señor, y sobre todo hijos escogidos en el amado. Guarda nuestro corazón, nuestra mente de paz. Llénala por siempre, Señor, y danos sabiduría en todo tiempo y en todo momento. A ti sea la alabanza y la gloria, y gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Humildemente y de corazón te lo pido.
Gracias, Señor, por guardarnos en paz completa. Gracias por permitirnos confiar en ti, porque en ti solamente está la fortaleza de los siglos y por los siglos. Amén. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos honra. Amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Ha sido un gusto y placer poder estar estos días con ustedes, excepto un día que no pude, que estuve ocupado en algunas cosas del ministerio, pero estamos esforzándonos por pues atender a las personas, todo eso, y gracias a Dios por la bendición que nos da de seguir compartiendo el Evangelio, seguir restaurando vidas y sobre todo que Él haga la obra, Él toca los corazones. Yo simplemente soy un colaborador para con el Señor y Él hace la obra, la iglesia es de Él y nosotros seguimos adelante. Así que Dios te bendiga. Como te lo dije, cualquier cosa estamos para servirte. Soy el pastor Roberto de la Iglesia Bíblica Amat y cualquier informe a los teléfonos 2223 81 1173 y 2212 07 97 95. Excelente noche, ten un excelente fin de semana y prepara tu corazón para que el domingo puedas recibir la palabra de Dios. Buenas noches.